Hola a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas un jueves más a Crónicas Live. Hoy, voy a estar solo, no sé si le va a dar tiempo a Dani a estar aquí con nosotros, porque hoy tenía unos asuntos que hacer y de momento estoy solo, pero ya a lo mejor aparece, pero bueno, no lo sé, no creo que le dé tiempo porque tal y como hemos hablado, bueno, si le da tiempo estará por aquí. Saludaros a todos, muy buenas tardes. Y bueno, como habéis visto en la fotografía de portada, pues hoy vamos a seguir machacándoos con el tema de la semana pasada, con el tema Epstein y esos abusos, ¿no? Realmente tampoco os voy a decir que me ha dado demasiado tiempo a ver cosas de los archivos porque bueno, tengo unos días bastante complicados por temas de trabajo, pero bueno, el caso es que lo que sí que me he dado cuenta es que, bueno, lo de Totum Revolutum viene un poco de todo lo que se está revolviendo, ¿no? No solamente en el aspecto de famosos y gente conocida, políticos y, bueno, gente de todo tipo, todo con alto poder adquisitivo que, bueno, pues que frecuentaban la isla Epstein, sino que también es que tampoco me gusta por el caso ese, porque lo que estamos viendo en tanto en las redes sociales como por ahí, pues bueno, pues es un poco todo muy ambiguo, ¿no? Porque hay cosas que tal y como hoy se están diciendo, mañana se desmienten y es todo un poco. De ahí el nombre de Totum Revolutum también, ¿eh? Ya os lo explicaba antes. Pero en este caso podríamos estar hablando de que todo se va un poco por las ramas, ¿no? Porque de hecho se está viendo vídeos de todo tipo. Se están viendo vídeos, se están viendo, bueno, en las redes sociales como, por ejemplo, se relaciona al caso Epstein no solamente con el tema de la isla, de los abusos y de eso, de toda esa lista de famosos que tanto morbo nos proporciona, sino que también estaríamos hablando de, por ejemplo, se habla del tema ovni, de la ocultación del tema ovni. Se habla de viajes en el tiempo. No sé exactamente qué es lo que tiene que ver, pero bueno, el caso es que se habla, ¿no? Y de ahí es que ese barullo informativo muchas veces lo que haga es más por ocultar que por mostrar la verdad, ¿no? También ahora también he estado escuchando no hace demasiados días que también, bueno, pues se relacionan a Epstein, que como conocéis, era judío, era o es, porque todavía no tenemos muy claro de que si está vivo o no. Pero bueno, vamos a decir era judía, era judío y bueno, pues ahora hay algunos que insinúan que Epstein podría formar parte del Mossad y que incluso habría sido entrenado por el Mossad. Incluso se habla de una teoría de estas raras en las cuales se dice que incluso hubo una clonación de algunos seres humanos, entre ellos de la cantante Britney Spears. Ahí es nada. En la cual, pues bueno, pues también detrás de todo eso habría un plan de eugenesia y un plan de repoblación mundial con. Hombre, saludos, Dani, ya te veo que estás ahí. Espero que te vaya bien, ¿eh? ¿Dónde estás? No voy a decir dónde estás porque, pero bueno, espero que te vaya bien. Y bueno, lo que decíamos, eh, Britney Spears y el tema de la clonación. A ver, todo esto a ver, para mí son todo cosas que sirven para más que nada para desviar la atención, pero me parece curioso como ahora pues está despertando todo ese tema. También hablamos, y creo que ya lo comentamos la semana pasada, del tema de que bueno, ya no vamos por la banda de Epstein, sino que vamos por los cantantes, actores, actrices que en su momento pues denunciaban toda esta movida y que bueno, que también fueron desapareciendo. Ahora también hay noticias que dicen que se han encontrado pues con una nueva investigación que probablemente Kurt Cobain no
se autoterminó, sino que parece que habría unas que, bueno, que harían ver que fue suicidado. De eso, bueno, de eso siempre siempre hemos tenido esa sospecha de que no solamente Kurt Cobain, sino la semana pasada estábamos hablando de Avicii, de Anne Eche, de Robin Williams, bueno, de bastantes personajes que estaban bastante en contra de todo este tipo de abusos y que, bueno, pues que siempre han estado por la labor de denunciarlos y, bueno, pues han tenido prácticamente todos unos suicidios, vamos a decir así, entre comillas, bastante extraños. No sé si puedo utilizar esta palabra, lo voy a cambiar por autoterminación, porque si no, igual luego me capan el vídeo. Y incluso hay una mujer, una política que era Jackie, se me va el nombre, os lo buscaré, ahora no recuerdo el nombre, que murió, que se terminó 2 días antes de Anne Edge. Se dice que tanto Anne Edge como esta mujer, que era una política eh, que ahora os diré el nombre, pues parece ser que estaban trabajando juntas para hacer un documental para este tipo de abusos y bueno, pues murió exactamente 2 días antes de Edge, también de un accidente de tráfico. Lo cual, bueno, pues a ver, puede ocurrir, pero me parece bastante curioso. A ver si os lo busqué, porque me gustaría decir el porque además era una política bastante conocida en su momento. Y Jackie, vale, no. Bueno, ya os lo buscaré, ahora mismo no lo encuentro. Pero bueno, el caso, a mí lo que me gusta, lo que quería comentar era precisamente esto, ¿no? Que tanto estas dos mujeres que parece ser que estaban en contra de todo este tipo de abusos, pues por lo que sea, murieron con 2 días de diferencia en sendos accidentes de tráfico, lo cual, pues muchas veces parece un poco sospechoso, ¿no? Pero también me gustaría hablaros un poco sobre bueno, que estamos ahora, pues los papeles de Epstein, esos 3.200.000 documentos que están allí al alcance de todos, que incluso circula por internet una dirección en la cual os podéis bajar el Gmail de Epstein, que parece curioso, que no te estás hablando con Dani. Nos parece curioso que, bueno, pues gente con tantos posibles, pues en lugar de utilizar y grandes y sofisticados, y más en este caso, que estaríamos hablando de que supuestamente pertenecía al Mossad, en lugar de estar utilizando unos grandes programas informáticos en los cuales pudieran, bueno, pues hablar de sus cosas con total privacidad, pues bueno, pues resulta que utilizan Gmail. Bueno, cosas bueno, cosas que a mí por lo menos me sorprenden mucho. Y lo que quería deciros era, aparte de todo esto, que, bueno, claro, estamos centrados en el caso Epstein porque, bueno, por la liberación de estos documentos, y ahora las redes sociales están ardiendo de todas estas, sobre todo teorías extrañas de la conspiración que nos marean y nos hacen ver cosas que quizás no son tan reales, pero es que no, el caso Epstein no es el único caso, por desgracia. Por desgracia, hay bastantes más. Hoy vamos a comentaros algunos más de esos tipos de abusos a personas pequeñas, vamos a decirlo así. Yo creo que ya nos entendemos todos. A veces, a mí no me gusta hablar así en clave, pero es más que nada por el tema de que luego los vídeos pues, nos los cortan dependiendo de lo que digamos. Yo supongo que lo sabéis, pero bueno, pues si hay alguien que no está enterado, os lo digo. En primer lugar, podríamos hablar de Jimmy Savile. No sé si os suena este personaje. Bueno, Jimmy Savile fue bueno, pues una gran celebridad inglesa. Era amigo de primeros ministros y príncipes y fue incluso nombrado caballero por la reina Isabel. En 2011 murió y a partir de ese momento pues empezaron a conocer más de 400, digo bien, 400 denuncias en su contra. Eran denuncias por
y abusador. La historia, bueno, pues se hizo bastante conocida, sobre todo a través de un documental de Netflix que en su momento pues causó furor. Realmente aquí en España quizá no lo conozcamos tanto, a Jimmy Savile, pero en Inglaterra era uno de los hombres más conocidos. Era pues, un conductor televisivo en el que, bueno, incluso estamos hablando de unos momentos en los cuales no había redes sociales. Pues a él le llegaban 20.000 cartas semanales, o sea, era un número en la radio y en la televisión. Insisto, era amigo, tenía contactos con primeros ministros, príncipes, fue nombrado caballero y bueno, pues se mantuvo en el primer plano durante más de 5 décadas, 50 años al borde, a la cabeza de tanto de la radio como de la televisión. Y resulta que este señor, pues, por la parte de atrás era un abusador tremendo, sobre todo de personas pequeñitas, ¿no? Se mantuvo, bueno, como decíamos, durante 5 décadas y murió, pues, cuando tenía 85 años, pues murió en su casa, en su lujosa casa, y dejó como herencia pues, alrededor de 5 millones de libras, varias propiedades y un par de Rolls Royce. Incluso fijaros que a veces las cosas como son, la BBC incluso alteró su programación para homenajearlo. Tuvo un funeral similar al de un hombre de Estado, que cerraron las calles, vallas, casi 10.000 personas se acercaron para despedirlo y como era bastante excéntrico incluso, él estaba en un ataúd dorado. Pero a las pocas semanas, esa imagen pública de ese conductor televisivo y filántropo, pues se desmoronó. Se conocieran pues, viejas denuncias de abusos a menores, y casos de pedo. Nada de casos aislados, los casos se acumulaban. Insisto que en pocos meses recibieron más de 400 denuncias y más de una decena de fuerzas y agencias gubernamentales participaron, pero bueno, ya eso ya era tarde, él ya estaba muerto. Ya durante su vida varias mujeres lo habían denunciado, pero nunca ni la policía ni los investigadores encontraron motivos para continuar con las acciones. No olvidemos que, es que no quiero poner ejemplos de alguien que estuviera a su altura en España, pero imaginaros que en el país donde viváis, no sé, el más conocido presentador de televisión, el más famoso que ha presentado programas de música y que durante 50 años ha salido en las pantallas de televisión rodeado de niños y rodeado de juventud, pues imaginaros que esa persona, pues de repente os enteráis de que hacía estas cosas en su vida privada. Tremendo. Como les digo, murió ya a los 80 años, 85 años, y bueno, los sitios de los abusos de los que sacaba a sus víctimas, pues la verdad que estremece bastante, ¿no? Tanto colegios, orfanatos, hospitales, centros de rehabilitación, ya que por su trabajo se acercaban mucho a esos sitios y bueno, pues accedía pues, a ellos pues, precisamente para hacer campañas para conseguir fondos, pero luego él se lo cobraba de otra manera. Tremendo. Luego también en el Palacio, en el Parlamento británico, en Westminster, 37 acosadores del Parlamento británico. Salió pues, hace unos años, también en el 2017, salió un informe con el detalle de los abusos. Hay 15 miembros del antiguo gobierno de Theresa May involucrados. En este caso, la prensa británica reveló un informe con la lista de 37 políticos, incluidos varios ministros de aquel gabinete, acusados de comportarse de manera inapropiada con las personas que trabajaban a su cargo. En este caso, posiblemente, bueno, ya no era tanto personas pequeñitas, pero bueno, los abusos existían igual. Según, bueno, desde hacía tiempo circula un documento en el que se detallan episodios que involucran a 15 miembros, como decimos, y más de 20 diputados de los Tories que habrían cometido supuestamente abusos en los últimos 5 años. Sir Michael Fallon, ministro de Defensa, es por el momento el político de más alto cargo que se vio atrapado en esa tormenta, admitiendo bueno, que puso la mano sobre la rodilla de una periodista en repetidas ocasiones hace 15 años, a lo cual ella le dijo que o le quitaba la mano o le golpearía.
Aparte de Fallon, han salido otros dos nombres a la luz: Marc Garnier, un diputado de 50 años, de 54 años y padre de 3 hijos, que trabajaba en el Ministerio del Brexit y ahora se enfrenta a una investigación parlamentaria después de haber admitido que en 2010 pidió a su secretaria, Caroline Edmond, que le comprara unos juguetes sexuales en el Soho. Aseguró, bueno, que en su momento que todo fue una broma, pero la propia Edmond ha revelado que su ex jefe la lavaba frecuentemente tetitas de azúcar. Vamos, creo que no es demasiado para que me lo borren. El caso es que, bueno, pues el informe que circuló esos días en la prensa británica, pues no solo habla de abusos, sino de todo tipo de comportamientos sexuales que sus señorías llevan a cabo en las oficinas de Westminster. Dos políticos conservadores están acusados también de utilizar los servicios de pros. Y asimismo, pues el rotativo también asegura que existe un vídeo de un Tory manteniendo prácticas de extremo con 3 hombres. Por otra parte, en al menos 2 casos las amantes se habrían quedado embarazadas y a una de ellas el diputado le habría dado dinero para abortar. Como veréis, quizá en este caso no estamos hablando de personas pequeñitas, pero vemos todo lo que hay detrás, justo detrás de todo lo que vemos, que a veces que nos parece que todo es, bueno, pues todo es rectitud, todos son buenas personas, pero luego en el fondo hay un fondo muy oscuro detrás de ellos. Y a veces lo que a mí me cuesta mucho, porque claro, insisto, cuando vemos a políticos, vemos a actores, a actrices, vemos a presentadores, pues evidentemente pues no nos imaginamos todo este tipo de cosas. Evidentemente la inmensa mayoría de las personas no lo hacen, pero hay algunas que sí, y la verdad que es tremendo. Muy buenas tardes, UFO Chider. Muchísimas gracias por la rosa de regalo. Muchas gracias. Bueno, espero vuestros comentarios. Yo voy a seguir diciendo algunos casos más, porque por desgracia estos casos no son los únicos que hay. Por ejemplo, también tenemos el caso de la isla de Norfolk en el lago Michigan. Es un episodio también de abuso a personas pequeñitas, sistemático, y incluso con producción de por infantil, que tuvo lugar en la década de 1970. Bueno, a menudo cuando se describe este caso, se puede leer como una versión temprana y menos conocida de una de las redes de abuso asociadas a Jeffrey Epstein. En este caso hablamos de que el perpetrador principal sería Francis Sheldon, un empresario acaudalado que compró una isla deshabitada de 330 hectáreas para convertirla en su feudo privado. Que igual les suena de algo todo esto, ¿eh? Por lo tanto, quizá el caso Epstein bueno, ha tenido precursores y en este caso podríamos estar hablando de algo muy, muy parecido. Pues el campamento, Sheldon operó una supuesta organización benéfica llamado Brothers Paul Children Mission, que utilizaba para reclutar a personas pequeñitas, muchos de ellos vulnerables, de hogares desestructurados, bajo la promesa de un campamento de verano en la naturaleza, diversión. Pero claro, en lugar de un campamento, la isla funcionaba como un centro de explotación sex, donde decenas y quizás cientos de niños de entre 7 y 16 años fueron abusados sexualmente y fotografiados, filmados para producir por infantil, que circulaba entre hombres de poder. Pues Sheldon construyó un aeródromo en la isla para transportar a los niños desde la zona de Detroit y traer a invitados o patrocinadores interesados en actuar con ellos. Insisto que todo parecido no es casual. Había pues unas conexiones. La investigación de la Policía Estatal de Michigan en 1976 conectó la isla con una red de explotación más amplia que incluía una especie de una granja para chicos en Tennessee, dirigido por un sacerdote episcopal que funcionaba pues de manera similar. Gerald Richards, un profesor de educación física de Port Huron, fue identificado como un facilitador clave que le ayudó a reclutar a esas personas pequeñitas.
pues a pesar de todas las investigaciones y a mediados de los 70, pues el caso no recibió una atención masiva en su momento y muchas de las historias de sus víctimas fueron silenciadas o con sus archivos redactados. Eh, eh, bueno, los archivos pues guardados, ¿no? El caso es que aquí lo que estamos viendo de nuevo es que por una parte, muchas veces maldecimos a las redes sociales por todo lo que, bueno, porque hay mucha gente que quizá en las redes sociales, pues bueno, se deja ir y dice cosas, bueno, que no, quizá es aquello que hablamos, ¿no? Que no sé si piensan antes de decir las cosas o piensan antes de escribirlas, pero eh, si os dais cuenta, las redes sociales sí que sirven para algo. Han servido para sacar a la luz todos los horrores de lo que ocurría en la isla de Epstein. Porque en los años 70 ya ocurría algo muy parecido, pero sin embargo estaba todo silenciado, todo callado y todo oculto. Más casos, que todavía hay más, por desgracia. Hablamos también de otro caso que se hizo muy famoso hace en muy poquitas fechas, fue el caso de Harvey Weinstein, que fue uno de los productores de cine más influyentes, si no el que más, de la historia, ¿no? Su imperio cayó cuando más de 80 mujeres lo denunciaron por acoso en este caso tampoco estamos hablando de personas pequeñitas, pero bueno, yo creo que el abuso, de este tipo de abusos es totalmente deleznable, ocurra a quien le ocurra, evidentemente, a los niños muchísimo más, totalmente. Pero yo creo que es cuestión de denunciar todo este tipo de abusos, mm, porque bueno, son totalmente inenarrables. El hecho es que alguna vez se le describió a Harvey Weinstein como el rey de Hollywood y ahora, pues actualmente, está asociado a decenas de denuncias por agresión sexual, tanto a empleadas, asistentes, actrices de alto perfil, que no os creáis que porque sean artistas, actrices noveles, que supongo yo que eso sería todavía más, pero incluso había actrices de alto perfil que constituyeron con sus testimonios el retrato de un depredador que aprovechaba su poder en la industria cinematográfica para someter y silenciar. El caso pues se dio a conocer al público a finales de 2017, marcó un antes y un después en el mundo del entretenimiento y bueno, propulsó el conocidísimo movimiento global Me Too, el cual quizá pues igual se fue un poco de las manos, pero bueno, eso es otro tema. El juicio al productor culminó el año 2020 con una condena de 23 años de prisión por acto sexual delictivo en primer grado y violación. Uy, igual no tenía que haber dicho eso. En tercer grado, basándose en las acusaciones, por ejemplo, de Mimi Haley y Jessica Mann. La fiscalía también dio voz a otras mujeres para poder demostrar que el magnate pues, tenía un patrón de abuso, o sea, era algo ya sistemático. No es que ocurriera a veces bueno, pues por abusar de poder y tal, sino que parecía que tenía una especie de sistema, ¿no? para hacer esos abusos. Me imagino que habría una especie de coacción o imagino que también habría, pues, oye, pues si quieres trabajar para cierta película, pues, bueno, no lo sé, pero era bastante, tenía un sistema bastante, bueno, porque, insisto, fueron muchas las mujeres que lo denunciaron. El caso es que 4 años después de esa histórica sentencia, pues el caso volvió a ser noticia, porque el Tribunal de Apelaciones de Nueva York ordenó la anulación de esta condena y la realización de un nuevo juicio. Ya veremos a ver cómo llega la cosa. Bueno, el caso es que bueno, aquí hay muchas mujeres que por desgracia fueron abusadas de ella por este hombre. El caso es que, bueno, también tuvo la caída de ese monstruo de Hollywood, del cine y la televisión. Y bueno, esperemos que ya no, estas cosas ya no vuelvan a ocurrir, sobre todo en todo este tipo de casos. ¿Qué más? Teníamos más casos aquí. También había en Colombia había una supuesta también mafia israelí
bueno, era presuntamente responsable de la explotación y esclavitud de de niñas y adolescentes y mujeres en varias ciudades de Colombia. También fue desmantelada por las autoridades colombianas y al menos 6 ciudadanos israelíes fueron capturados en operativos policiales en varias ciudades de Colombia, acusados de tener una red de proxenetismo y explotación sex en Cartagena, Santa Marta, Medellín y Bogotá. Contra otros 8 ciudadanos israelíes se emitió una orden de captura. Pues en este caso, a ver, pues aquí cómo funcionaba esto, pues según las autoridades colombianas, pues estos presuntos responsables vendían planes turísticos a Medellín, Cartagena, Santa Marta, Bogotá, pues únicamente con nacionales israelíes. Pero en vez de promocionar los atractivos culturales e históricos de estas ciudades, eso, según la fiscalía, lo que vendían era servicio de turismo sexual con menores de edad. Estas cosas yo creo que todos conocemos, al menos, no, a ver, yo tampoco lo voy a asegurar no he estado en estos lugares para verlos, pero por el sur de Asia también hay bastantes lugares en los cuales esa especie de turismo, ese turismo también ocurre, también ocurre y es totalmente, vamos, denunciable. Pues la operación forma parte de la operación Vesta, por la cual desde mitad de año han sido capturadas 18 personas de presunto proxenetismo, sobre todo en Cartagena, una ciudad que ha sido fuertemente azotada por el turismo sexual. Y estamos hablando, ya os digo, el sur de Asia, pero también por Centroamérica y por muchos países. También hay este tipo de turismo sexual, algo que es totalmente deleznable. Y bueno, por último, también os diría el caso Spiniak, que eso fue por el año 2003. El empresario Claudio Spiniak fue detenido en el marco de un amplio operativo para desbaratar una red de pedo, y al poco de la investigación se convirtió en uno de los mayores escándalos judiciales y políticos, luego de que el proceso se distorsionaron con el testimonio de Gemma Bueno, que involucró a parlamentarios en las fiestas y sex que organizaba el entonces dueño del gimnasio Go and Fitness en el barrio alto de Santiago. Es que a mí hablar de esta cosa, la verdad que me pone nervioso. Estamos hablando de un gimnasio, estamos hablando en el cual pues se reclutaba, bueno, a personitas de todo tipo, que sería tremendo. Entre los vecinos más antiguos del edificio, pues aún no se borra el impacto que vivieron la tarde del 30 de septiembre de 2003, cuando en medio de un despliegue policial, efectivos de los carabineros ingresaron al departamento para detener al empresario Claudio Spiniak Wilensky, sindicado como líder de una red de PD que abusaba de menores de edad con escasos recursos. Esta es otra. El tema de los escasos recursos, el tema de esa captación a niños que posiblemente muchas veces viven en la calle, niños que, bueno, totalmente desvalidos, desprotegidos, que posiblemente muchas veces la única opción que tienen pues para comer es, por desgracia, aceptar ciertas cosas. La verdad, me pone muy triste todo esto. Y bueno, yo creo que ya no voy a decir ya más casos, porque a ver si buscamos hay muchos más casos. Insisto que por el sur de Asia y por Centro de América hay muchos casos de ese turismo sexual, pero yo creo que ya es que vamos a estar diciendo lo mismo y tampoco. Yo lo que me preguntaría más bien es el por qué ocurre todo esto. La semana pasada ya estuvimos hablando de este tema. Bueno, no sé si a veces es que todo este tipo de personas con tanto poder es que ya llega un momento en el que no saben exactamente qué proporcionan a su vida, que hacen este tipo de cosas, ¿no? No sé, es algo que me pone bastante enfermo. No sé vosotros qué opináis. Me gustaría que opinarais un poco vosotros también, que hoy estoy solo y estoy aquí, estoy aquí cascando y no me sale ya casi ya la voz ya.
Voy a beber un poco de agua con vuestro permiso. Eso es lo que a mí más me preocupa, porque esto evidentemente también es todo lo que conocemos, pero ¿cuántas cosas de este tipo no conocemos? ¿Cuántas cosas están ocurriendo y no tenemos ni la más remota idea? Por ejemplo, muchos de estos casos al principio, pues la gente no sabía exactamente qué es lo que estaba ocurriendo hasta que, bueno, pues llega la noticia a cierto punto y nos empezamos a enterar. ¿Qué es lo que lleva a todo esto? Posiblemente también podríamos hablar, que ya lo hicimos también un poco la semana pasada, del tema del Pizzagate, que eso es una conspiración que sacó un poco también de, no sé si de contexto, o quizá muchas veces para ocultar otras cosas. Tema cuando estamos leyendo algo del Pizzagate, pues claro, aquello nos parece todo un poco demasiado fenómeno, no sé, como demasiado extraño, demasiado buscado. Sin embargo, no sé, yo os diría que posiblemente no sea todo exactamente como era en aquella teoría extraña, pero que sí posiblemente sí que haya algo detrás, porque no estamos hablando solamente de todo lo que se decía, sino también bueno, de cosas tangibles, ¿no? Por ejemplo, no sé, es que tampoco quiero hablar mucho porque no quiero que me corten, pero o sea, hay desde cuadros, artistas, hay bastante gente involucrada en todo esto que parece ser que, pues, de alguna manera había ciertas conexiones. Es que ahora estoy buscando unas anotaciones que tenía, que cuando más las busco no las encuentro. Siempre ocurre esto, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, vaya. Sí, también a este respecto también nos podíamos ir también al proyecto Monarca, que sería otro proyecto extraño en el cual también estaría involucrado, pues, el conocidísimo proyecto de control mental, el MK Ultra, en el cual, pues aquí es que es algo también muy turbio, en lo cual, pues lo que estaríamos hablando es de una manera de manipular la mente de personas pequeñas, y que con el tiempo, pues esas personas pequeñas, pues son muchos de los grandes actrices, artistas, incluso cantantes que conocemos hoy, y que de alguna manera se programaban, ¿no? A ver, lo que pasa es que, como todo ocurre en estas cosas, también está un poco manchado por esas cosas que a veces estamos ahí, pues. mm, ¿Estás ahí, Dani, ya? ¿En casa? ¿Qué me quieres decir con listo que está? Bueno, cuando te pueda invitar me lo dices, Dani. Es que estoy aquí buscando. Es que no sé lo que. ¿Te invito ya? A ver, espérate. Espérate, porque ahora no me acuerdo cómo se invita. Es que desde que me meto por aquí. A ver, para invitar aquí. Invitar aquí, ¿vale? Ahora sí. Ya estamos. Hombre, Dani, ¿qué tal? ¿Ha ido bien todo? Sí, ya estamos, ya estamos. Voy a ver si pongo la cámara y no la lío parda. Perdona que he entrado aquí como un elefante en la cacharrería. No pasa nada. Si te agradezco Hago que. compañía media horita. Te agradezco que entres, pues ya se me estaba quedando la garganta ya. Que no estoy Ya ni me he cambiado ni acostumbrado. nada. He venido al turrón. No, yo estoy acostumbrado a que pegarme aquí una hora hablando yo solo. Buen speech que te habrás cascado, di que sí. Bueno, o sea, se ha hecho la casa Pues podía. aquí estamos. Pues nada,
Creo que me has estado escuchando un rato, no sé hasta dónde has podido escuchar. 5 minutos, porque ha sido ponerlo, mano de santo y me han llamado. Ha sido como... Pues ya. Bueno, pues he estado nombrando unos cuantos casos, porque a pesar de que ya lo he comentado, las redes sociales, pues muchas veces nos dan esa sensación de que, bueno, mucha gente dice, bueno, muchas cosas que ni son probadas, ni, bueno, son muchas especulaciones. Las redes sociales también sirven para denunciar casos como el de Jeffrey Epstein, que posiblemente si no fuera por las redes sociales no sabríamos ni la mitad de las cosas, aunque es cierto que también se diluye mucho en todo este ruido de lo que he hablado antes, de si viajes en el tiempo, ovnis y todo este tipo de cosas. Pero que han ocurrido cosas muy parecidas en muchos. Hay muchos casos de esto. He estado comentando, espérate que es que lo estoy poniendo por encima, no sé, ya te digo, si no me has escuchado, más o menos, he hablado de Jeffrey Epstein, Harvey Weinstein, perdón, Harvey Weinstein También, de buen pollo también. Westminster. He estado hablando de Jimmy Savile, de una red en Colombia de Israel, de mafia israelí que también ejercía todo este tipo de cosas. También he comentado así por encima que incluso en muchos países, sobre todo el tema del turismo sexual, se hace en muchos países del norte, del sur de Asia, en Centroamérica, y que esto no es algo que sí, vale, estamos viendo lo de Epstein que hace mucho ruido y estamos muy centrados en esos 3.200.000 documentos, pero realmente hay muchos más casos detrás. Y a mí, la verdad, me da miedo pensar en eso. Sí, exactamente. Yo creo que yo me he perdido ese trozo, pero sí que es verdad lo que estás contando. Hay tantos casos similares y sobre todo el y negocio los que que no hay. sabremos, pues solo conocemos estos. Exactamente. Y tú fíjate que no sé si lo habrás contado, que creo que fue la semana pasada cuando estuvimos haciendo el caso bueno, abriendo un poco la lata sobre lo que había ocurrido, pues me he enterado, bueno, te lo puedo estar enterado también, y creo que lo hemos hablado tú y yo, el tema de la idea de Epstein también de lo de la eugenesia, Sí, esa que se había montado en su cabeza. lo he comentado, lo de Britney Spears. Es que eso me quedó pisado, pero la historia es que es brutal. Ya no sé si habrá sido con Britney Spears o no, pero la idea de montar granjas, de tener hijos con su semilla y demás, es que es muy fuerte. O sea, es que ya esto es un caso en el que trasciende ya la ida de pinza total. O sea, pero lo peor de todo es cómo está compartiendo esas ideas de eugenesia y de mejora de especie con genetistas, con gente, con biólogos de importantes del mundo. O sea, que decir que es que al final, y esas personas tienen un diálogo distendido con él, debatiendo sobre si sí, si no, tal. O sea, como que esa idea sí que está pululando en la cabeza de ciertas personas, y sobre todo lo que ya contabas tú, ¿no? Ya enganchando con lo que has preguntado. Que detrás de todo esto hay un negocio brutal. O sea, detrás de todo esto, aparte ya de los vicios y de la depravación, de gente que ya, bueno, ha perdido, yo creo que, no sé, si la noción de lo que es el sentido común. Sí que es verdad lo que estás contando. Hay un negocio bestial y seguramente no es que haya un Jeffrey Epstein, es que seguramente haya una cantidad ingente de Jeffrey Epstein por el mundo, que ha desaparecido uno, pero seguramente en paralelo está ocurriendo casos muy, muy similares. Y sobre todo lo que decías tú, fíjate, estabas hablando del turismo sexual. Tengo yo un amigo que se va a ir a Tailandia por esa zona y claro, ya le han advertido ya que esos va a ir por la calle. Él va solo porque no tiene pareja y demás, pero es que aunque tengas pareja, va mucha gente que te va abordando con catálogos de todo tipo para que, bueno, para que des rienda suelta a tu imaginación. Las drogas no. Fíjate qué curioso, ¿no? Pero lo que es el turismo sexual lo tienen súper normalizado. O sea, yo cuando lo estaba contando digo, pero dice, sí, te abordan con catálogos de chicos o de chicas o de lo que tengan ahí. Entonces, fíjate que me refiero que eso es una advertencia que te hacen para que sepas que eso te lo vas a encontrar. Entonces, eso es un negocio, y Estados Unidos es un gran consumidor de pornografía, de sexo importado también, por ejemplo, de México, que trae muchas chavalillas para ahí. Hay que tener cuidado con las palabras. Ah, cierto. Estaba acostumbrado a. Sí, vale. Ya. Sí, pues. Es que yo ya voy Sí. hablando un poco en clave ya, porque y algunas cosas Pues se me han hay que escapado, tener cuidado, sí, hay que tener cuidado porque a la misma, fíjate que es muy. Esto es lamentable, ¿no? Porque al final estás intentando hacer una denuncia con esto, poniendo negro sobre blanco lo que está ocurriendo, y al final te llevas un strike o te cancelan el directo. O sea que es como el mundo al revés. No sé, yo creo que nos hemos vuelto locos como sociedad.
Sí, bueno, lo que pasa es que, bueno, yo lo que me imagino debe ser un poco como aquello que se decía en los años 90, ¿no? Que no puedes decir ciertas palabras por teléfono porque te pueden escuchar, como Sí, sí. esas cosas que explotan o cosas así, bueno, que podían llamar la atención de esos que están detrás en el proyecto Ekelon, en el antiguo proyecto Ekelon, escuchándote que esas palabras clave podrían activar pues, ciertas cosas. Pues yo creo que va un poco por ahí. No es lo que estemos diciendo, sino que esas palabras pueden activar pues ese mecanismo, ¿no? Ese mecanismo para estar atento o vigilarte lo que estás diciendo, porque claro, cuando tú hablas de esto, el contexto no lo no, la inteligencia artificial que está detrás posiblemente no conozca el contexto, pero sigue esa palabra clave que la tiene que vigilar. Y Sí. yo va un De hecho, hay poco por muchos ahí. vídeos ya de YouTube que son increíbles. Ya los escuchas ya como pi, pi, que te Sí. están tapando la palabra. Y dices, madre mía, o sea, quiero decir, no lo sé, es un Sí, podcast por de eso adultos. hay que hablar de autodeterminación, hay que hablar de personas pequeñitas, hay que hablar de cosas así para que... Sí, pues sí, es triste, pero hay que tener cuidado con eso. Y lo que decías, que yo creo que es un negocio brutal, con, pues como decías tú, con gente pequeña, y eso es una realidad. Y quiero decir que es que no, esto no es una cosa de paranoico, de gente con el curucho de papel en la No, cabeza. no, 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 Estamos hablando de no. que hay una sociedad muy enferma y hay un gran número de personas enfermas que recurren a este tipo de ocio. Y Sí, lo digo ocio entre comillas que me esté, ¿sabes? Porque no se puede decir. Pero es increíble la cantidad de dinero que mueve. O sea, sí, sí. y eso ya nos hace ver que hay detrás de eso hay cosas muy turbias. Sí, bueno, incluso hablamos que aquí en España también hubo, sobre todo en la época, en la década de los 80 90 pues hubo muchos casos en los cuales parece ser que aquí también ocurrían ese tipo de cosas, ¿no? Sobre todo conocemos el caso Bar España, yo creo que se puede decir, porque Sí, hay el caso, pero bueno, tampoco vamos a decir demasiado porque estaban implicados también bastantes políticos bastante importantes que niños de aquel momento denunciaron. Pero aquello, bueno, prácticamente, ¿tú has oído algo de eso? no, El son testimonio de casos. esos niños va corriendo por YouTube, pero no es algo que digamos, para la seriedad que sería el asunto, tal y como lo cuentan los chavales, pues no parece ser que le llame a nadie la atención. Y claro, aquí coincidiría pues con crímenes extraños. Nos viene a la cabeza Alcácer, pero también el caso de Macastre, que estaba muy cerca y ocurrió cosas muy parecidas, en el cual pues adolescentes pues bueno, son encontrados de una forma muy peculiar, vamos a decirlo, ¿no? Sí, y de familias desestructuradas, como en el Sí, caso de Macastre, ¿no? Y fíjate la cantidad de gente en esos. Ahora ya no se ve tanto esos casos, pero sí que es verdad que hay muchas familias que tenían los chavales que, bueno, pues que igual desaparecían un mes y no reportaban. Y luego lo que, ya no solamente en España, que bueno, aquí ya tenemos un control, pero ¿cuántos países sí, sí, hay sí, en el sí, sí. mundo que no hay ni un censo, la cantidad de chavales que desaparecen, que no sabes dónde van? Pues nos podemos hacer una idea también muchas veces de dónde Sí, pueden bueno, acabar, tristemente, ¿eh? incluso hay casos que también son tristemente conocidos en los cuales pues personas tenían verdaderos cementerios en sus casas. Y fíjate, ahora que lo estamos contando, no sé si has nombrado también luego esa facilidad que tienen para llevar a personas de un lado a otro del mundo, Sí, porque en los correos que se están viendo como Jeffrey Epstein se traía, importaba a personas pequeñas y mayores desde otras partes del mundo, como por ejemplo París, y se los traía a Estados Unidos. sí. Gente, pues eso, Sí, para incluso se consumir. decía que aquí en Barcelona también había una agencia de modelos que también que captaba también para Epstein. Yo, Claro. primera noticia, ¿eh? Primera noticia, pero es que tenía redes por todo el mundo, por todo el mundo. Y claro, aquello para él significaría, más que un negocio significaría pues un modus vivendi, ¿no? Una forma Mm. porque también he hablado también de que realmente Epstein no era más que la cabeza visible de una organización mucho más alta, en la cual estaría metido el Mossad, Sí. que Y es, la CIA, porque de hecho el gobierno de sí, Estados Unidos supuestamente le echó un cable porque alegó que trabajaba, que era personal del servicio, pues, entre comillas, secreto. sí, sí, Entonces, sí. la primera detención tuvo sus prebendas, que fue cómica, Sí, la sí, del 2008. y la verdad que es una idea que tampoco es descartable, ¿eh? No, al Tampoco es final tiene mucho descartable. material.
porque realmente nos creemos que con la muerte de Epstein, una muerte que también, lo dijimos la semana pasada, una muerte que, bueno, bastante sospechosa, ¿no? Que ahora se están saliendo unos papeles extraños que incluso que lo estuvimos leyendo, ¿te acuerdas? Que salió un papel, un documento oficial en el cual se denunciaba la muerte de Epstein un día antes de que muriera. Sí, creo que fue el día 10 que murió, pues ya tenía fechado con el día 9. Eso, la verdad, te hace y si que juntamos pensar. eso, las cámaras de seguridad que no funcionaban, el día anterior la persona que compartía celda con él de repente ya no está porque ya creo que le trasladaban Sí. o le daban ya el alta, que por cierto uno de ellos que compartió celda con él, que creo que fue el último, que casualmente el día de antes le dejó solo, luego murió de COVID. O sea, justo Sí. además esa persona ya tampoco puede alegar mucho porque tampoco tiene mucho que contar. Además, es que lo que ocurre que en esas en esas celdas que son para prevención de autoterminaciones, no Sí. pueden dejarlo solo jamás, nunca puede estar solo, tiene que haber una persona con él, siempre. Sí, de hecho, la primera vez que intentó abandonar la vida, él se supone que sufre, quiero decir, sufre lo que, bueno, sufre no, lleva a cabo el proceso que dices tú, ¿no? Una evaluación psicológica Sí. para ver si necesita una persona constantemente. Y parece que ya la última vez, aunque psicológicamente dicen que no tenía riesgo, sí que es verdad que tenía que estar constantemente, no sé si cada media hora tenía que estar en observación, tenía que tener unas patrullas cada X tiempo, y eso, todo eso, esa noche todo se incumplió. O sea, falsificación de documentos por parte de los dos guardias de prisiones, falsificar documentalmente, que es un delito muy grave. Y esas personas no tuvieron al final ningún tipo de pena, porque No. llegaron a un acuerdo en colaboración, 100 días de trabajos sociales que tampoco cumplieron. Curiosamente, fíjate, falsificar documentalmente los registros. Pues esas personas no tuvieron ningún tipo de problema. Y en el 2008, no sé si lo habrás contado ya, cuando le detienen, es una persona que prácticamente le dejan, el fiscal Acosta le deja salir Sí, prácticamente sí. como si no pasara nada. El fiscal Acosta luego con el tiempo dijo que había recibido presiones muy arriba para sacarle. El tío viajaba donde le daba la gana, aunque no podía. Tenía que presentarse como cualquier persona que tiene delitos a cada X tiempo. Tampoco iba. No se presentaba tampoco. Claro, lo que dices tú, o sea, él no es la cúspide de nada. No. O sea, hay arriba algo mucho más grande. Da la sensación, bueno, ahí también se habla de los Rothschild, pero bueno, eso ya creo que es ya mucha elucubración. No, tampoco vamos a meternos por ahí. Pero fíjate ahora. Sí, pero negocios ha tenido con ellos, ha tenido con Tokiski, o sea, quiero decir que es un tío que ha tejido con todo el mundo. O sea, y de hecho el padre de Giselle también tuvo una muerte un poco extraña, ¿no? Que cayó desde porque también el un padre de yate. Giselle también era bastante. Sí, y ahí tuvo una movida con los 400 millones de dólares que intentó sacar de alguna manera un poco extraña. Parece que también dice. De hecho, fíjate, le enterraron con honores de estos de funeral de Estado en Israel y ni siquiera nació en Israel. Una cosa que no se suele hacer con prácticamente nadie y con él lo hacen. También estaba relacionado, decían, con servicios secretos. O sea, que decir, aquí hay un. Yo creo que aquí sí que se ve quién mueve los hilos del mundo realmente. Totalmente. O sea, cómo los que nos gobiernan son nada comparado con lo que hay por arriba. Y fíjate que este lunes que tenía que testificar Ghislaine Maxwell, ¿te acuerdas que hicimos una apuesta? A ver si llega. Bueno, al final no ocurrió lo que dijimos. Es que muy cantoso, tío, creo, ¿no? Bueno, yo he visto cosas peores, ¿eh? Yo he visto cosas peores. Yo más cantoso que lo que vi de Lee Harvey Oswald cuando bueno, eso sí, brutal. Que después de asesinar a Kennedy, cómo viene el otro, el Jack Ruby, y lo mata antes de que testifique, pues a mí sería por el estilo. Sí. La verdad que sería por el estilo. No estamos hablando de los años 60, está en el año 2020, pero bueno, que a mí no me extrañaría nada. Pero lo que se dice también es que parece ser que el presidente de los Estados Unidos, con el cual mantiene una profunda amistad, sí, tiene una, pues sí, posiblemente haya intercedido porque ya lo que ha hecho es acogerse la quinta enmienda y no decir ni una sola palabra. Sí, está intentando, parece ser, llegar a un acuerdo. Sí. Ha ofrecido un acuerdo a Trump para no sé qué, porque yo creo que no sé si le va a salir muy allá, pero dice que si tiene una cierta inmunidad o tal, sí que está dispuesta a hablar. Pero es que, la pregunta es... Es que Trump era un asiduo, tío.
Trump era un Es que tiene asiduo mucha relación con él. de la isla de Epstein, estaba siempre ahí metido. Es que Y Bill Clinton, que también, ojo, lo de Bill Clinton, que se han ya. negado a declarar, no quieren declarar tampoco en el Congreso, ni él y su mujer. A ver qué pasa, Que por porque cierto, ¿has visto el cuadro de Bill Clinton, aquel que está vestido sí, de sí, mujer? vestido de mujer, tío. Yo por eso digo que es que. Pero esto es un buen ejemplo que al final muchas personas fanatizan esto en un sentido, ¿no? En plan, pues mira, tiene relación con este, entonces. No, aquí podemos ver que está todo el mundo Sí. de cualquier aspecto ideológico está hasta arriba. Pero ¿Sabes? Quiero decir, yo creo que aquí se ve que la política de los colores es algo no pinta que nada. no influya para ellos. Quiero Eso decir, que solo es es para que para nos el demos pueblo llano. cuenta. Eso es solo para el pueblo Eso llano. es. Para que nos Claro, peleemos nosotros. exacto. Porque a ellos les da igual realmente. Juegan en otra liga. Juegan en otra liga, exactamente. Pues estamos hablando de estos personajes famosos, de estos personajes conocidos. ¿Y qué es lo que tendría que decir esta mujer, esta Ghislaine Maxwell? Y claro, si está haciendo un trato con Trump, un Trump que era asiduo a esa isla, pues no sé, yo creo que ahí el arreglo está hecho ya. Y todo quedará en Lo nada. veremos con el tiempo, la verdad. Eso sí que no tiene. De todas maneras, creo que estaba 20 años de cárcel, tenía Giselle, creo 20 o 30, creo que son 20. Yo creo que no sé qué edad tiene, pero si no llega a un acuerdo, prácticamente morirá en la cárcel, No los prácticamente. cumplirá. Por eso digo No que. los cumplirá porque entre buen comportamiento, tal y cual. Esta mujer en 2 días, si calla, yo creo que si calla la sacarán. Porque ella lo que pide es el indulto. Esa es otra. Sí. Pero a cambio de cantar, en teoría, algo tendrá que Bueno, contar. a cambio de cantar. Yo creo que es a cambio de cantar lo que el Trump quiere que cante. Claro, exactamente, pero tendrá que cantar algo que Algo prefiero así, que de cara al público algo con cara y ojos, justifique eso, ¿eh? claro. Porque claro, si ya le saca a la calle porque diga, no, es que Mariano, el del cuarto que no conoce a nadie, estuvo en la lista. Yo creo que eso va a ser muy difícil de vender por Trump y con las elecciones de midterm que tiene dentro de poco. O sea, quiero decir, se la juega mucho, ¿eh? O sea, tiene ahí un marrón. Bueno, es que hay mucha gente que tiene un marrón encima, ¿eh? Porque es que ahora mismo haber tenido trato con él y se están viendo además muchas asociaciones, muchas ONGs, muchas, lo que decíamos antes, genetistas hablando con él, incluso ya sabiendo después del 2008 que ya bueno, no se puede decir, pero que le gustaban los críos y las crías pequeñas. Entonces, quiero decir que hay mucha gente que vio esa parte y vio la parte interesada de, oye, voy a recibir fondos, me da igual quién sea este tío, que voy a seguir hablando. Y se ve también la gente que no es delito, pero sí que se ve la moralidad de muchas personas que, oye, este tío me puede reportar pasta, bueno, me da igual lo que haya hecho. O sea, que eso también está sacando vergüenzas de mucha gente, ¿eh? Porque, Sí. ojo, el colega. Pues yo el caso es que, bueno, he estado buscando y ya sabes que cuando empiezas a buscar algo por el ordenador, no lo encuentras. Hasta que ya no te hace falta, entonces es cuando lo encuentras. Estoy buscando todos los apuntes que tenía del Pizzagate, porque a pesar de que esa teoría, es que a mí me llama mucho la atención, Dani, perdóname, yo sé que es una teoría muy loca, es una teoría en la cual mucha gente dice, bueno, pero estas son unas teorías absurdas, Yo luego te cuento mi teoría cuando termine. pero yo creo que, a ver, yo creo que en el fondo sí que hay algo de todo esto, sí que lo hay. Lo que pasa es que, bueno, como decía Gerard Hummels, aquel que decía que cuanta más mierda soltaras, menos creíbles hacían las cosas o algo así, era algo parecido. Sí. Es una manera bueno, no sé, de caricaturizar la realidad para que a ti te parezca que estás diciendo una tontería, pero cuando en el fondo hay un fondo de verdad ahí detrás de todo esto. Porque, insisto, la temática es que es muy complicado de decir, toda la temática del pizzagate o de la pizzería, que si las pizzas eran niñas, no sé, ahora no recuerdo cuál era el que eran Perrito niños. caliente, creo. Sí, los perritos calientes, sí. Creo que era eso. Luego toda esa de los triángulos, los arcoíris y todo este tipo de temáticas. Bueno, es verdad que llama mucho la atención, pero yo creo que en el fondo sí que hay algo, porque ahí detrás hay algo. Hay esos artistas, esos cuadros, toda esta gente que hace este tipo de fiestas, en los cuales pues, son fiestas muy extrañas, muy bizarras, en los cuales pues esa
esa pedo pues sale, insisto, en pinturas, en formas de vestir, de hablar. Ostras, y a mí eso me llama mucho la atención. Es verdad que, bueno, se exagera todo con el tipo del adenocromo y estas cosas, y bueno, todo eso le quita como seriedad a la cosa, pero yo creo que en el fondo sí que hay algo de todo eso. Sí, es que suscribo todo lo que has dicho porque pienso exactamente lo mismo. Yo creo que al final ese tipo de cosas hace que la gente diga, bueno, es que eso son chorradas, fantasía, porque como empiezan a meter cosas como muy de ciencia ficción, al final quita el foco de lo que es la realidad, que es que hay personas que consumen eso y personas que tienen mucha capacidad para poder tener ese tipo de producto, porque lo ven como un producto. Sí, sí, sí. Y es así o sea, eso ocurre en cualquier estrato social. De hecho, creo que lo hablamos creo que lo hablé contigo, que han detenido aquí en España, un X muy lejos, a un padre que estaba teniendo actividad con su hija y lo estaba vendiendo de manera online y había gente que pagaba Sí. 1.000 pavos por ver eso. Entonces, eso es un estrato social medianamente normal, bajo. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes un poder como el que tienes y tienes esas desviaciones, porque al final es una desviación, Bueno, y tienes la capacidad de permitírtelo, y una inmunidad. y una inmunidad, pues entonces ya es otro nivel. O sea, quiero decir, sabes que puedes consumir eso a expuertas. O sea, quiero decir, es como cuando hablamos de las sustancias también nocivas, ¿no? Sabemos que existen y que se consumen en todos los estratos sociales. Lo que pasa es que hay algunos que, oye, se pueden permitir esto muy poquito porque tienen muy poca pasta y hay gente con mucho nivel que no tiene problema porque tiene toda la que quiera y cuando quiera y de la mejor calidad. Quiero decir, que es que al final es como... Es que es negar el problema. O sea, eso está ahí, Sí, sí. hay mucha gente que lo hace y lo que dices tú, al final es una excusa para ridiculizar el tema, para que digas, bueno, como esto no es una chorrada, entonces ya el resto no existe. No, no, es que estoy seguro que eso lo habrán engordado, las historias estas típicas que empiezan por una cosa, dan la vuelta, cada vez va creciendo más, pero la realidad está ahí. Yo creo que eso Sí. es una obviedad, vamos, seguro. A ver, nosotros es que estamos hablando en un podcast y bueno, esto aunque sí se emita por YouTube, no creo que tampoco lo pudiera emitir, pero bueno, mm, yo contigo he compartido pues ciertos cuadros de ciertos artistas y tal que la verdad te ponen los pelos bastante de punta. Sí, se ve. Se ve, a ver, todo disfrazado de, bueno, bueno, de unas temáticas más bien blancas, unas temáticas cositas, o como, no sé, es igual, vamos a dejarlo ahí. Pero sí Sí, que sí, pero que sí que es verdad que está camuflado. la intención, se ve la intención claramente y todo este tipo de arte, entre comillas, pues se encuentra en casa de ciertas personas. Y cuando ves esos cuadros en casa de ciertas personas, pues uno puede pensar que, bueno, pues que es algo que le llama y que le gusta. Por lo tanto, yo creo Sí, que y de sí. hecho, no sé si has contado, estaba viendo la hora, digo, vamos bien de tiempo. No sé si has contado lo de la mujer de Bill Gates, la última La entrevista que le han hecho. Melinda. Sí, sí, lo de la entrevista me parece brutal porque es verdad que podía haber dicho algo o podía haber hecho hace mucho tiempo, es verdad que mucha gente se lo echa en cara, pero joder, la ha dejado, vamos, la ha dejado por los suelos porque prácticamente ha dicho que los problemas que tenga lo tendrá que contestar él, que ya no es su representante, pero que vamos, que se alegra profundamente de haber dejado toda esa basura detrás. O sea, no sé a qué basura se referirá, pero vamos, dijo prácticamente eso, que Sí, se sí, alegraba haber dejado todo ese mundo detrás. también hay fotografías de Bill Gates ahí en la isla. Y de Jeff Claro, Bezos y de Elon Musk. Sí, sí, de todos es los. que claro, hay de todo que hay. Claro, Otra cosa que Abraham está haciendo, que esa es otra cosa, que claro. tampoco que hayas estado, no quiere decir que hayas estado Ya, haciendo, o ya, sea, no, quiero no, no, decir. no, está claro, está Pero claro. aquí en este caso sí que ha debido haber algo porque la propia mujer, vamos, la ha dejado votando. Ha dicho que se alegra de haber dejado todo ese mundo atrás y que algo ha debido ver que no le ha gustado un pimiento. Está O sea, es claro, porque yo decir, también pienso que no solamente por el hecho de ir ahí, pues bueno, a esas fiestas, pues bueno, fueras a hacer esa fiesta específica, ¿no? Digo fiesta sí, pero hay algunos que tienen papeletas, ¿eh? Que algunos sí, que han pero hay comprado papeletas, algunos que sí. tienen muchas papeletas porque no es que Sí, vayan una vez, es que han ido unas cuantas. sí, han Y ahí repetido, salen ¿eh? en fotografías, pues son poses extrañas, con personas pequeñas, con menores. El caso del príncipe Andrés, por ejemplo, es un Uf, eso es caso, de y manual, se vamos. puede, y se puede decir porque está en los periódicos. El caso del Sí, príncipe, han echado de muchos círculos ya claro, elitistas, la han claro, mandado fuera. claro. Entonces, claro, ya no es una fotografía que se vio, que yo no sé cómo tiene el papo de decir que no, no, yo esa fotografía, yo no me acuerdo, por el amor de Dios. Pero fíjate, lo que decías tú de la impunidad, es increíble, tío, que al final lo documenten en fotos,
Pero fíjate, sí que es verdad que este decía que tenía todo documentado con cámaras ocultas y todo el Sí, rollo. sí. Que eso sí que es verdad que a lo mejor no lo puedes evitar porque no sabes dónde están las cámaras. Incluso Giselle les llevaba por ciertas zonas donde sabía que estaban para que quedaran registrados. Pero, hombre, luego hacerte fotos tú, en plan selfies y demás, tienes que tener unas Sí, pelotas. una confianza en que no te va a pasar nada tremenda. Claro, tío. Y si a todo esto, como decía al principio, pues le juntamos todos los niños que desaparecen en el planeta, de los que nunca más se supo, la verdad que da mucho miedo ver cómo es nuestra sociedad, Dani. Sí. Es Yo, tremendo. fíjate, voy a poner un ejemplo ya y que son las 8 y no quiero no. matarte la duración del programa, pero es que me ha venido la película, no sé si la hablamos el otro día, esto es como Día de la Marmota, de la de Sonidos de Libertad, que hablaban de ese negocio de personas pequeñas que se consumen en Estados Unidos, que vienen de, pues, importados de fuera, ¿no? De Sudamérica. Y hablaban, fíjate, esa película que me parece que es dura, aunque es verdad que está hecho de una manera que no que se evita mostrar ciertas cosas para que no sea pues muy escabroso y me parece que lo han hecho con mucho tacto. Pero fíjate, esa película que tenía que haber recibido el apoyo unánime de todo el mundo, en plan de, mira, esto es una película de denuncia que está contando unas cosas son reales y que esto está ocurriendo en un país como Estados Unidos, que se supone que se auto denomina el país de la libertad y de no sé qué historias y del progreso. Hombre, tenéis un problema muy grande y hay gente que está intentando exponerlo. La de palos que cayó en esa película de muchísima gente con la productora, que si no sé qué, que si esa ideología. Tío, o sea, es una película que está mostrando al mundo que hay un problema en una sociedad como la norteamericana, que seguramente también la tendrá Europa igual, seguro. Sí. Pero hombre, tío, esas películas tendrían que tener el apoyo total de todas las personas, de todos los políticos, y sin embargo ves palos que luego te preguntas, ¿por qué ponen palos en la rueda este tipo de mejor de películas? Pues porque a lo mejor a algunos no les interesa que tampoco esto se airee mucho. Y eso yo creo que al final es a mí lo que más miedo me da. Miedo y asco en Las Vegas, como en la película. Sí, como la película del adrenocromo. Estoy poniendo ahora, que le voy a poner Ya nos despedimos, Dani? Sí. Estoy poniendo un videoclip de Avicii que me gustaría mucho que lo vierais. Sí, además es muy bueno. El que me mandaste tú, ¿no? Sí. El de los niños, sí. Me gustaría mucho que lo vierais y que os planteéis por un momento si está, no sé si ha dejado, sí, lo tengo, está aquí. Os planteéis por un momento por qué personas que están intentando denunciar todo este tipo de cosas, pues acaban autoterminados supuestamente. Y, además, y personas que han vivido muy de cerca seguramente todos esos ambientes. Sí, y que posiblemente lo hayan sufrido. Sí, sufrido, vivido, o sea, quiero Porque decir que he empezado a hablar porque es que tampoco, tampoco es por tiempo, no tengo los apuntes, que sigo sin encontrarlos. En el caso del proyecto Monarca, en el cual también se dice y se habla de muchas cantantes, actrices, sobre todo que aparecen en la escuela de esas películas para niños que todos conocemos, que empiezan como niños y acaban siendo juguetes rotos. Sí, muchos casos de eso. Sí, muchos casos. Por lo tanto, algo hay de todo esto. Y bueno, pues ya no lo vamos a dejar aquí, porque si no estaríamos aquí hablando 3 días de lo mismo. Sí. Es que se pasa el tiempo volando. Tema hay. Pues muchas gracias, Dani, sé que te has dado toda la pista del mundo para estar aquí con nosotros. Y me ha traído el chofer en coche corriendo. Te lo agradezco mucho, de verdad. Nada, un placer. Y agradezco también a todos los que están ahí al otro lado escuchando y teniendo paciencia con nosotros. Y bueno, pues os convido la semana que viene a otro tema seguro que interesante. Vamos a ver la actualidad cómo va. No sabemos de lo que vamos a hablar todavía. Pero bueno, algo se está moviendo. Dale, luego lo hablamos. Vale. Pues nada, que paséis una buena semana a todos y hasta la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí. Sobre todo like, seguidnos en las redes sociales, en las plataformas de podcast, en YouTube. Bueno, lo dicho, hasta luego, hasta otro día. Chao. Chao.